Bien, buenos días. Me corresponde hablarles del Comité de Bioética también de forma somera. Esto es un curso que damos eh, para, pero vamos a dar algunas indicaciones. Quiero señalar con esta figura que tengo aquí a la derecha que hoy en día en los países desarrollados, aparte del Comité de Bioética, existe comités de integridad científica que estamos en pañalísimos en eso. Bueno, un comité puede ser definido como una instancia para abordar de forma sistemática y continua, la dimensión ética, las ciencias médicas, las ciencias biológicas y también las políticas de salud innovadoras. De hecho, hay una clasificación que deberían existir. Hay 4 tipos, de acuerdo a la UNESCO, 4 tipos de comités diferentes, pero enmarcándonos en la investigación, lo que busca el Comité de Bioética es solucionar conflictos de valores entre el investigador y los sujetos de investigación. Entonces, como les decía, hay una clasificación de acuerdo al nivel. Deberían existir eh, locales en el sitio donde se hace la investigación, regionales y nacionales. Ese tipo de comité, tal como lo acaba de decir Ángela, creo, no existe en nuestro país. Un comité nacional que conozca la situación de todos los comités y de alguna forma marque directrices, eso no existe en nuestro país. Pero también podemos hacer la clasificación de acuerdo a su función, y como les decía, hay cuatro tipos consultivos de ética hospitalaria, de ética para la investigación y también asociaciones médicas profesionales. En nuestro país, los más frecuentes son, como ven a su izquierda, los comités asistenciales o también llamados comités hospitalarios, que ya comentaba la profesora Velázquez, que tienen una función orientadora, orientadora al paciente, orientadora a los médicos, orientadora a la institución. Y por otro lado, los comités para la investigación, como es el de CIVI-CENAVI, donde él otorga el aval o no, hace decisiones y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento, dice la literatura, vinculantes, pero a veces los científicos no nos captan la idea. Pero en Venezuela somos tan pocos que lo más frecuente es ya que haya comités mixtos, donde en hospitales existe un comité y hay una subdivisión que se encarga de la evaluación de las partes de protocolos de investigación. Cargo mucho esta lámina solamente para decir que la literatura nos reporta que desde el año 92 arriba, en el hospital universitario se sabe del primer comité de bioética. Sin embargo, y es lo que señalo, disculpen lo pequeñito, poco a poco se fueron incorporando otras instituciones, otros hospitales. Resalto aquí que en el año 97 se crea en el Hospital de Niños, pero también se crea en el FONACYT, la Comisión de Seguridad crea un comité, que hay un aporte bien importante que les voy a comentar después. El IBIC aparece en el año 98, con el aporte, con la asesoría del CENAVI, se crea entonces el comité, y así se fueron incorporando en varias facultades. Sabemos que en Monagas, con estudiantes de nuestra maestría, en el Zulia y en ULA existen comités de bioética, pero la verdad es que no existe un registro, no hay un censo, eso es una tarea pendiente por hacer. Y si los comités que existen cumplen las funciones y están compuestos adecuadamente, tampoco lo sabemos. Velázquez nos dice que por qué surgen los comités de bioética. Ella resume para dar respuesta a los conflictos éticos creados por los avances científicos, tal como lo comentaba la profesora Gladys, sobre todo en esa época de esos experimentos realizados en los campos nazis, para conciliar la libertad profesional del clínico o del científico con los derechos humanos y también para cumplir los requisitos éticos exigidos en una investigación. De manera tal que la revisión de un comité es obligatoria, y si ven en la comiquita,
los científicos lo ven como una camisa de fuerza, otra planilla más que llenar, otro requisito que cumplir, pero la invitación es a verlo como una fortaleza del proyecto. Y cada vez se convierte más así porque hoy en día el requisito es un requisito, como ven aquí arriba, para publicaciones, revistas científicas. Todas las revistas internacionales solicitan tener que la investigación a publicar tenga un comité, un aval bioético. Nosotros en un estudio que hicimos aquí en Venezuela, en ese momento apenas 50% de las revistas lo exigían. Obtener, también es requisito para obtener, y eso lo hemos ido logrando con el tiempo, la aprobación por comités académicos en la Facultad de Medicina es obligatorio. Eso es un requisito que cumplir, así sea un estudio documental. Tenemos que, el comité de bioética lo evalúa. También para solicitar financiamiento, y también es un logro en este llamado, en este resurgir que nos habla Ángela, el CDSH es un llamado a financiamientos de proyectos y era obligatoria la entrega de la evaluación bioética y por supuesto para dar cumplimiento a las normas nacionales e internacionales. Por otro lado, desde el punto de vista moral, es necesario también la revisión del comité para, porque hay proyectos donde están contrarios a la ética. Y de nuevo, el ejemplo clásico es lo de los campos nazis, pero tenemos muchísimos ejemplos donde esto no se cumplía, donde metodológicamente estaba perfecto, pero no se cumplía con la parte moral, como el respeto al sujeto de investigación. Porque hoy en día no se concibe un proyecto donde el sujeto de investigación no esté informado de en lo que va a participar, y como nos decía Ángela, porque hay que evitar a todo el maltrato animal, de manera que justifica la revisión de la bioética. Bueno, ¿y siempre nos preguntan, ¿cuál comité debe dar el aval? Debe hacerse, de acuerdo a las normativas, tanto internacionales como nacionales, el comité del lugar donde se realiza la investigación. Pero como les decía, carecemos de comités, surge esa problemática y entonces el CIVISENAVI, por ejemplo, como comité independiente, ha cubierto algunas de las pautas. Sin embargo, por ejemplo, cuando teníamos la industria farmacéutica, nos aceptaban la evaluación, pero llegó un momento en que había que cumplir la ley de medicamentos y entonces resultó que ya no nos permitieron en esa evaluación. Entonces, de nuevo, perdonen tan cargada la lámina, toda investigación debería ser evaluada, es lo que les decía, independientemente de que sea documental, de campo, cualitativa, cuantitativa, proyecto requiere evaluación. Porque el Comité de Bioética tiene como objetivos el cumplimiento de la investigación y por eso hace la evaluación científica y metodológica y también hace la revisión ética. Entonces, ¿qué pasaba? Que por muchos años se pensó que los científicos eran capaces de autorregularse y que en pro de la ciencia sus proyectos eran beneficiosos 100% para la humanidad. Sin embargo, los hechos históricos indican que esto no es nada. Y bombardeo, creo que es uno de los existe en la literatura muchísimos casos bien registrados de cómo no se cumplía esta situación. Por lo tanto, lo que llamamos excesos en los experimentos en los seres humanos fue lo que motivó a que tenía que existir un ente regulador. Y como lo dijo la profesora, la gota que derramó el vaso fueron los experimentos en los campos nazis. Entonces, ¿en qué se fundamentan los comités de bioética? Tal como ya se dijo temprano, en la dignidad y en los derechos de las personas, en los principios bioéticos fundamentales. Un micrófono, por favor. Y en las normas y códigos internacionales y en leyes civiles también en Venezuela se han ido desarrollando. Ya les hablaron del Código de Nuremberg, que es el primer documento oficial que registra
la necesidad de que la persona consienta para participar en una investigación. Luego, en el año 64, se hace una reunión de la Asociación Médica Mundial que, como fue en esta ciudad, se llama así Declaración de Helsinki, que también es un hito clásico, porque aquí, en este documento, es que se establece la revisión independiente por comités de ética de la investigación y este documento ha sido revisado en la medida que va avanzando, sobre todo por los avances tecnológicos, es revisado e incorporada otras. En octubre, calientico, acaba de ser aprobada la última revisión y casualmente se hizo en Helsinki otra vez. La anterior fue en Brasil. Ya les habló la profesora de un documento importantísimo del informe Belmont. Los comités deben conocerlo porque ahí es donde se marcó la pauta de cuáles principios bioéticos eran los que toda investigación debe cumplir. En 1993, la Organización Mundial de la Salud ella hizo una revisión de la Declaración de Helsinki pensando en los países en desarrollo, en países como nosotros. Y entonces decía, los principios pueden diferir, las pautas para investigación pueden diferir en distintos lugares, dependiendo de la cultura, las religiones o las tradiciones, y toma en cuenta esta pautación, tiene unas pautas específicas para la población en lo que llamamos poblaciones vulnerables. Niños, mujeres embarazadas, hay pautas específicas que deben ser revisadas cuando el proyecto incorpora este tipo de población. Por otro lado, también se han incorporado la declaración del Consejo de Europa para proteger los derechos de las personas. Esto fue a finales del 90. Las buenas prácticas de armonización, que también son como una lista de chequeo de todo lo que debe llevar un proyecto, y la declaración de genoma humano, que ya se las comentaron. Y por supuesto, en el 2005, este documento, la Declaración Universal de Derechos Humanos, pasa a ser un documento de revisión por parte de los miembros del comité. En cuanto a las regulaciones éticas, desde el año 1982, la Ley de Ejercicio de la Medicina recoge la información de los documentos internacionales y es la primera ley de ejercicio profesional que tiene un capítulo sobre investigación en seres humanos, y de paso sirve de base a las otras profesiones, porque, por ejemplo, la ley de ejercicio de farmacia es de 1928. No sabían de investigación. Y entonces este documento es revisado. Tenemos algunos documentos nacionales, como la Constitución, que convierte el consentimiento informado en un derecho civil, y en el 2011 surge la segunda edición, lo llaman Código de Ética para la Vida, que es de esta Comisión de Seguridad del FONACYT, que podemos decir que es el único documento oficial que regula investigaciones, pero que además es muy completo. La verdad es que se ha convertido en un documento de revisión porque habla también de investigación social, investigación en el ambiente. Entonces es muy importante y se ha calado en los comités como un documento de revisión obligatorio. Entonces, ¿cómo inicia el trabajo para conformar un comité? Nosotros, lo primero, hay 4 pasos. El primero es definir qué tipo de comité necesita. Usted está en un hospital y tiene que hacer un comité mixto, o está en un centro de investigación y su comité solamente de investigación. Entonces, siempre recomendamos estas guías de la Organización Mundial de la Salud y de la UNESCO, que son guías que les va dando paso a paso para la conformación de un comité desde cero. Siempre importante revisar, y se consiguen por internet. Luego, el segundo punto es decidir la estructura del comité. Estas guías nos dicen que puede ser presidente y secretario y miembro, o coordinador. Eso lo debe decidir
el comité. Buenos días, bienvenido. Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, entonces la composición de los comités, como les decía, tenía que respetarse el sexo, la edad, porque se establece que debería ser balanceado para que las dos partes del cerebro estén trabajando. También en cuanto a las características de los miembros, por supuesto también profesionales, ganados. Hay gente que dice, no podemos crear comités porque no tenemos a nadie que sepa de bioética. Y las normas dicen que no es necesario. Claro, debe haber una persona que oriente, pero la idea del comité se vaya formando, se vayan discutiendo casos, se vayan. Entonces, no es necesario que todos sepan de bioética, sino que por el contrario, deben ser de diferentes disciplinas. Entonces, decidir cómo se va a conformar el comité. En el caso de un comité de bioética para la investigación, se pide que sean números impares, a partir de 3, 5, 9, pero siempre impar porque son decisorias las opiniones. Y, como les decía, capacitación de bioética por los mismos miembros. Se hacen reuniones para discutir documentos, ver la nueva declaración de Helsinki, ese tipo de cosas. Aquí tienen, por ejemplo, comparo, porque suele confundirse, los comités asistenciales de los comités de investigación. En los comités asistenciales se cumplen para ambos sexos, edades diversas y multidisciplinarios, pero en el comité asistencial se solicita que haya una persona religiosa, que haya un abogado, o que pudiera ser una orientación para un aspecto que requiera partes legales, y un miembro de la comunidad. Sin embargo, en el comité de bioética multidisciplinario también es bueno incluir a alguien que no sea del área científica. La recomendación es que si no, los miembros se pongan en los zapatos del sujeto de investigación. El doctor quiere que llegue a las 4 de la mañana porque me quiere hacer una curva de tolerancia y como él se tiene que ir a su privado, quiere hacerla tempranito. Pero yo me estaría en el hospital a las 4 de la mañana. Entonces, si uno se coloca en el puesto del sujeto de investigación, hace una evaluación más humana de esos protocolos. Y todos afiliados con la misma institución a la que pertenece, aunque se recomienda que pudiera haber una persona ajena de la institución. Entonces ya nos habló la profesora Velázquez que el método siempre es deliberativo, confrontación de opiniones con respeto, racional y no argumentada. El miembro más joven no puede limitarse porque está un profesor, otro miembro que fue profesor suyo, no quiere opinar. Si usted tiene el razonamiento, debe expresarse, llegar a consenso. El tercer paso es que cada comité debe escribir sus reglas y normas de funcionamiento. Esto se le debe decir a los que estén interesados, definir los objetivos, establecer los estatutos, misión, objetivo, estructura, normas y procedimientos, la designación de un coordinador o presidente, como ustedes lo quieran llamar, el marco jurídico y la dependencia y qué tipo de financiamiento van a tener. En el caso del CIVI-CENAVI, nosotros como ente independiente, con el tiempo tuvimos que asumir la solicitud de un estipendio para el proceso. Hay en otras partes donde el financiamiento lo da la organización, pero tenemos que estar atentos de que no se convierta en una coacción. Como te estoy manteniendo, entonces tú tienes que tomar las decisiones que nos conviene. Eso hay que cuidarse. Finalmente, hay que definir cómo se va a hacer el trabajo. Entonces, tenemos planillas de registro de protocolos. Si están interesados, se les puede hacer llegar un modelo y ustedes lo ajustan. La norma dice mantener los archivos 5 años. Sin embargo, nosotros los hemos mantenido 10 o más hasta que lo permiten. En el sentido de que, por ejemplo, hay comités, hay proyectos del CSH que piden 1, 2 etapas, 3 etapas, y cuando terminan, el CSH le pide el aval de nuevo bioético, y entonces tenemos que saber qué fue lo que se aprobó, y eso lo hemos mantenido así. Bien,
Un punto importante de la investigación es el seguimiento, no es solamente dar el aval y no saber. Por eso se debe tener un archivo cuidadoso, un registro de las decisiones, información periódica, es obligatorio para los investigadores informar al comité si aparecen efectos adversos y solicitar un nuevo aval si hay una enmienda al proyecto original. Finalmente, hay carencias, por supuesto, hay dificultades y una de ellas es que hay ignorancia sobre la existencia del comité y las funciones que cumple. Somos vistos como los malos de la película. Hay resistencia a la evaluación de protocolos, sobre todo con los investigadores veteranos. ¿Por qué yo, que he venido investigando tantos años, ahora este comité me tiene que dar permiso para hacerlo? Sobre los miembros, lograr la multidisciplinariedad es complicado. Hay comités donde hay 3 médicos. Eso no es un comité. La renovación es un caso importante y entonces nosotros lo que hacemos por lo general es que nos rotamos, la presidenta pasa a secretaria, la secretaria, pero nos cuesta mucho conseguir más gente que lo haga. Hay poca disponibilidad de tiempo. Sé de un comité que se reúne los domingos en la noche. Hay carencia de mecanismos de cooperación, no nos conocemos entre los mismos miembros del comité, falta apoyo administrativo y financiero y, por supuesto, entonces el seguimiento es inadecuado. Para terminar, quiero decirles que entonces, como dice Frances Abel, fusionando el pensamiento de Frances Abel, un bioeticista español, y la UNESCO, dice que para proteger a las personas que interactúan con los científicos y con los profesionales de la salud, los comités de bioética son más efectivos que las leyes para evitar que se realice un proyecto de investigación mal diseñado o sin una base científica sólida, que esto es éticamente inaceptable, porque aunque no se someta al sujeto a riesgos de importancia, hay que respetar su dignidad.